Amén. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana con nuestro tiempo de cumbre, una cumbre espiritual. Un tiempo donde tenemos nuestro culto de oración de madrugada. Así que vamos a empezar en este tiempo importante para nosotros, donde los líderes que van a salvar la época, pastores, los remanentes, los oficiales de la iglesia que estamos entendiendo cada día la importancia de este tiempo. Así que vamos a empezar en esta mañana con una oración. Amén. Voy a invitarle a nuestro hermano Ulises que pueda hacer una oración para poder empezar en esta mañana con nuestro culto de oración. Hermano Ulises, muy buenos días. Pastores, muy buenos días, líderes obreros del campo. Tengan un bonito inicio en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has escogido, Señor, como esos guardas, como esos atalayas, Señor, para esta época, Señor. Padre, permítanos, Señor, hacer la voluntad de tu reino, Padre, predicar solamente Jesús el Cristo, Señor. Padre, el campo está sufriendo, el campo está bajo tinieblas, Señor. Envíanos, Señor, a nosotros, Padre, a hacer la voluntad de tu reino, Señor, a salvar esas almas, Señor, que están oprimidos bajo el poder de las tinieblas, Señor. Que todo el poder de la oscuridad, que todo el poder de Satanás, esas torres, Señor, que se han levantado, Señor, contra tu reino, Señor, sean derribados, Padre, con el poder del Evangelio, Señor. Padre amado, llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Añade, Señor, entendimiento, conocimiento, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos hemos unido, Señor, a esta plataforma para poder seguir grabando el Evangelio, Señor, y seguir, Padre, enraizando, Señor, solamente Cristo en nuestras vidas. Padre, a tu Hijo José Cáceres, Señor, llénalo, Señor, con tus 5 poderes, Señor. Padre amado, dale el poder intelectual, Señor, para que a través de ellos, Señor, podamos recibir una palabra de tu reino, Señor. Una palabra, Padre, que pueda grabarse en nuestros corazones, Señor, y así poder ser testigos, Señor, hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por este tiempo. Que toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús el Cristo, Padre, oramos. Amén. Amén. También estamos transmitiendo por TikTok. Hay unos hermanos que no pueden ingresar al Zoom y nos están siguiendo por ahí, ¿no? En el caso de nuestra hermana Susan, que está desde Chincha, ella nos está siguiendo por TikTok. También está mi hermana, la hermana Patricia Cáceres, que está desde Italia. Ella está también siguiéndonos por TikTok. También está nuestra hermana Zoila Almonacid. Ella también está por TikTok rumbo a su trabajo. Ella también está escuchándonos o siguiéndonos por el TikTok. Así que vamos a empezar en este tiempo. Mientras van ingresando los hermanos, las hermanas, vamos a empezar con una alabanza. ¿Amén? Hoy tenemos que ser llenos del Espíritu Santo al escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque Dios nos ha llamado para ser testigos. Amén. Vamos a alabarle juntos. Hay un himno precioso que dice: dirígeme, Señor, a todo el mundo. Vamos a cantarlo juntos. Confesemos. En mi vida yo quiero recordar todas las almas y darles salvación, trascendiendo mi vida. Por ti quiero recordar a las naciones y darles salvación. Utilízame, Señor, para la evangelización. Envíame
todo el mundo hoy. Dirígeme a todo el mundo a través de mí. El pacto se cumplirá siguiendo la palabra, siguiendo al Espíritu. Sana al mundo con el Evangelio remanente. En mi vida yo quiero recordar a todas las almas y darles salvación, trascendiendo mi vida. Por ti quiero recordar a las naciones y darles salvación. Utilízame, Señor, para la evangelización. Envíame a mí, Señor, a todo el mundo. Bien fuerte conmigo. Dirígeme a todo el mundo a través de mí. El pacto se cumplirá siguiendo la palabra, siguiendo al Espíritu. Sana al mundo con el Evangelio remanente. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí a nosotros que amamos. Señor, ábrenos los cielos. Derrama de tu Espíritu. Dirígeme a todo el mundo. Que sea tu oración. A través de mí el pacto se cumplirá siguiendo la palabra, siguiendo al Espíritu. Sana al mundo con el Evangelio remanente. Dirígeme a todo el... Confiésalo. A través de mí el pacto se cumplirá siguiendo la palabra, siguiendo al Espíritu. Sana al mundo con el Evangelio remanente. Sí, Señor. Aleluya. Solo con el Evangelio podremos sanar las 2, 3, 7 naciones. Amén. Vamos a tomar la palabra en esta mañana. Amén, así es. Solamente el Evangelio trae respuestas a nuestras vidas y a nuestros campos. Amén. Así que antes de empezar,
Vamos a prender un rato nuestros audios, nuestras cámaras para poder saludarnos. No importa si no se ha peinado, no importa si está donde esté. Vamos a saludarnos en esta mañana. Pastor Luis, muy buenos días. Bendiciones, mi hermano. La Buen Susan, día. muy buenos días. Pastora Argelia, pastores de Panamá, hermanos, muy buenos días. Hermano José Jiménez, Buenos días, Pastor hermano, Ricardo, bendiciones. bendiciones. Hermano Bendiciones, Manuel, hermano, muy bendiciones. buenos días. Hermano, buenos días, bendiciones, Buenos días, pastores. Muy Hermano hermano. buenos Manuelito días. está de cumpleaños Gracias. ayer. Buenos días, Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones, buenos A días. todos. Hermano Nelson, Amén. muy buenos Hermano Manuelito, días. buenos días. Que haya Está tenido un feliz hermano, cumpleaños. Desde aquí un amén, abrazo, hermano. bendiciones. Bendiciones para Amén, todos. Buenos días en Cristo para todos mis hermanos de todas las naciones. amén, amén. Amén. Pastor Amén, Percy, buenos amén. Buen días. día, bendiciones. Bendiciones Amén. para Bueno, todos. Henry, bendiciones. Amén. Hermano Luis también, hermano Luis Kenaya, hermano Juan de la Cruz. En fin, bueno, buenos días para todos. Hemos entrado por este enlace nuevo porque ya seguro en unos minutos la hermana Lucy va a conectar o va a ingresar por otro enlace. Así que si por una vez se termina este enlace o esta reunión, entra por el mismo enlace, ¿ok? Así que tengan ustedes muy buenos días. Tiempo importante que hemos tenido ayer en nuestro culto. Ok, entonces vamos a continuar. Hoy tenemos nuestro diario de oración, así que vamos a empezar en esta mañana. Amén. Entonces, como les decía al principio, tenemos este tiempo importante donde empezamos esta semana de nuestro mes de noviembre, donde Dios está realmente respondiendo, dando respuestas en el campo. Como lo decía, vamos a cumplir ya un mes que hemos venido de la conferencia de Chimbote, venido con mucha fortaleza. Me dan cuenta la importancia de las conferencias, la importancia de poder reunirnos entre hermanos, poder hacer este movimiento de todos juntos. Eso te da mucha fortaleza. De verdad que estoy con mucho gozo, con mucha felicidad, mucho, mucha fortaleza haber conocido a todos los hermanos en Chimbote, que muchos de ellos no lo conocíamos, solamente lo teníamos, conocíamos por esta plataforma virtual. Así que ha sido un gusto conocer el campo de Chimbote, también ver al pastor Henry, ver a los hermanos, los líderes, copastor. De verdad que es un tiempo muy importante, por eso la Biblia habla de la importancia de trabajar en equipo. Y el pastor Ryu también lo confirma cuando a veces tenemos que levantar el movimiento de todos juntos, movimiento donde podemos hacer evangelismo, las misiones, de una forma que podamos hacerlo en grupo, en familia, somos una familia espiritual, somos un escuadrón secreto que Dios está levantando para salvar y sanar esta época. Amén. Así que estamos en este año 2023, el año de la respuesta, las 25 horas, el horario de Dios, ¿no? Hay personas que todavía no les cuadra un poquito los términos que usamos, pero todo es Biblia, hermano. Como le comentaba a esta persona el día viernes, que simplemente el pastor Ryu usa los términos para poder explicar de una forma tan simple el Evangelio. Así que no es nada de otro mundo, simplemente son términos que se usan para poder hablar una y otra vez el Evangelio para que podamos entenderlo. Entonces, hoy lunes 13 de noviembre, el tema nos habla de esclavos del mundo y esclavos de la justicia. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 6, del versículo 15 al 23. Amén. Así que cuando tenga tiempo, en su tiempo de foro personal, la familia, lea todo el capítulo 6 de Romanos para que entienda un poquito más de lo que hoy el apóstol Pablo nos está hablando con respecto a esclavos del mundo y esclavos de la justicia. Y cuando vemos esto, podemos ver en la Biblia de que había un hombre, eh, un remanente como José, que era esclavo de la justicia de Dios, que era esclavo de haber conocido el plan de Dios para su. En cambio, el faraón era un hombre esclavo del mundo, esclavo del sistema de este mundo. Por eso podemos ver cuando el faraón voltea y dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, quien esté el Espíritu de Dios? Entonces el faraón había entendido, había visto que por más que José estaba esclavo, eh, era esclavo físicamente, era libre, eh,
espiritualmente. En cambio, el faraón era esclavo físicamente, pero era esclavo espiritual. Amén. Así que vamos a leer en esta mañana Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice, más la dádiva, más el regalo, más la gracia de Dios es vida eterna para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Nosotros no estamos trabajando por nuestra salvación porque ya recibimos salvación. Nosotros trabajamos, hacemos la obra, tenemos el campo porque ya tenemos la salvación. Entonces, que en esta mañana podamos entender que pueda volver a nuestras vidas el gozo de nuestra salvación. David conocía la oración y el gozo de ella. También levantó las 1000 torres y preparó el templo para poder moverlas. Igualmente, para salvar a las 237 naciones es necesario que haya templos que tengan la plataforma, la torre de guardas y la antena de las 237 naciones. Sin respuestas, no podremos contar con la construcción del templo. Hermanos, hermanas, sin estas plataformas, sin esta torre de guardas y esta antena, no podremos levantar ese templo representativo. Claro, podemos construir un edificio muy bonito, muy bien equipado, pero si no tenemos realmente y no conocemos la importancia de la oración y gozamos y disfrutamos de eso, hermanos, hermanas, simplemente vamos a hacer una iglesia más, un movimiento más, sin el contenido correcto del Evangelio. Por eso, para salvar el mundo, para salvar el campo, es necesario, hermanos, que nosotros podamos entender eso en esta mañana, que tenemos que levantarnos como esas torres, tenemos que levantarnos como esos evangelistas, que cada día está avanzando en ese itinerario que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Es importante entender eso en esta mañana. Si lo hacemos, vamos a poder tener respuestas en el campo y en nuestras vidas. Es la única forma que lo podremos hacer. Amén. Entonces, por eso, lo que debemos hacer es, primeramente, edificar la torre de la oración por la mañana, lo que estamos haciendo en este tiempo. También durante el día, mientras usted está trabajando, está en la piscina, está estudiando, cocinando, lo que esté haciendo. Nuestra mente tiene que estar conectada al trono de Dios. Y también por la noche, cuando ya estamos por descansar, es un tiempo importante donde tenemos que, hermanos y hermanas, levantar esta torre de la oración en nuestras vidas. Sin esta torre no va a ser posible, hermanos, el evangelismo y las misiones. Sin esta torre no va a ser posible que nosotros nos podamos levantar y dar respuestas a un campo que está sufriendo. Por ejemplo, Pablo conocía que resplandecer la luz de Roma y a los judíos era la voluntad de Dios porque eran esclavos del mundo. Roma, a pesar de todo que era pomposo, tenía un reino que estaba colonizando todo el mundo, estaban sufriendo con los problemas de Génesis 3 bajo las dos estrategias de Satanás. Eran esclavos del mundo. Si usted lee la historia de Roma, era terrible cómo la perversión, los problemas espirituales, mentales que tenían ellos. ¿Por qué? Porque simplemente no podían salir de la esclavitud que Satanás los había metido. Y en ese contexto, Pablo pudo ver el campo y la respuesta al campo. Por eso, en el corazón ardiente, con el corazón ardiente, como siempre nos comenta, nos habla el hermano Nelson, dice, escribió acerca del Evangelio como lo podemos ver en el libro de Romanos. Pablo era un hombre que tenía una pasión por el Evangelio. Por eso él decía, imiten a mí de cómo yo imito a Cristo. En otras palabras, tenemos que seguir a Cristo. Como dice también en Mateo, Marco, Lucas, cuando Juan, Juan el Bautista, tenía discípulos también que lo seguían. Pero la diferencia era que los discípulos de Juan el Bautista escuchaban a Juan el Bautista, pero seguían a Cristo. Lo mismo tenemos que hacer cuando levantamos el movimiento de discípulos, que los discípulos tienen que escuchar a nosotros, pero tienen que seguir a Cristo. Porque en otras palabras, ellos son discípulos de Cristo. Simplemente Dios nos ha dado la bendición de poder guiarlos, capacitarlos, internarlos, para que juntos podamos hacer ese movimiento que salva y sana el campo. Amén. Pablo lo entendió. Por eso él tenía un corazón ardiente cada vez que iba a los lugares. Él
le ardía en su corazón de ver tanta idolatría, tanto sufrimiento, tanta esclavitud. Por eso él se volvió un esclavo de la justicia de Dios. ¿Qué se refiere cuando dice esclavos del mundo o esclavos de la justicia? Es cuando yo establezco el reino de Dios donde yo voy. Vivo una vida justa, vivo una vida piadosa, vivo una vida conforme al plan de Dios. Esa es la única forma que se podrá traer respuestas al campo. Además habló a los que poseían el Evangelio sobre el secreto de ser esclavos de la justicia. Como Pablo, debemos orar primeramente, ¿para qué? Para derrumbar la torre de Satanás en cada uno de nosotros. Según de Corintios 10:4 dice, no porque nuestras armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, todo pensamiento que se levanta cautivo contra la obediencia de Dios, llevando cautivo todos esos pensamientos. Porque hermanos, hermanas, si usted se desconecta de Dios, si usted se desconecta de la oración, va a caer preso, va a caer esclavo de este mundo. Porque Satanás, hermanos, no ha venido a jugar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que levantarnos firmemente, no solamente hoy, miércoles y viernes, también los sábados que tenemos nuestro culto núcleo, sino todos los días, hermano. Así no nos reunamos los martes, usted levántese con su familia temprano, haga fórum con ellos, porque es importante hacer el movimiento de todos juntos y su familia también es parte de todo esto. Génesis 3:15, la más grande respuesta. La simiente de la mujer que venía a este mundo, ¿a qué? A cumplir lo que dice 1 Juan 3:8, como rey, Jesús el Cristo como rey que vino a pisar la cabeza a Satanás. Y en todos los campos, ¿no? Vemos en Hechos 3 cómo sanaron al cojo, ese cojo tan famoso durante 40 años, lo llevaban al templo de la Hermosa, donde nadie le dio respuesta. Pasaron mucha gente, muchas personas, y solamente los discípulos que tenían el Evangelio le pudieron dar respuesta. Luego también vemos en Hechos 13 la cultura del chamanismo, Hechos 16 la cultura de la adivinación, y Hechos 19 la cultura de la idolatría. Todo esto fue quebrantado solamente porque se levantó la torre de la oración. Pablo pudo derrumbar toda esta torre de Satanás solamente aferrándose al pacto de Cristo. Asimismo, hay que parar la torre como aquella de los judíos y de Roma que eran esclavos del pecado. La única forma de tener respuestas al campo, hermano, es cuando nosotros nos levantamos como esa torre de oración y nos volvemos esclavos de la justicia de Dios. Cuando usted se vuelve, por eso dice Romanos, o mejor dicho, Mateo 6:33, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por allí. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que hacer justicia delante de Dios cuando yo proclamo el Evangelio, cuando yo establezco el reino de Dios donde yo esté, voy a levantar esos campos, sanar a las personas, esos campos vacíos, esos campos de desastres, donde están los remanentes, donde están las familias siendo atacadas por Satanás. Cuando yo proclamo el Evangelio de Cristo, me vuelvo un siervo y un esclavo de la justicia de Dios, porque estoy estableciendo el reino de Dios, estoy estableciendo la palabra de Dios. Esa palabra trae respuestas, esa palabra trae liberación a las personas, esa palabra trae respuesta a los campos, a los pastores que están sufriendo. Entonces nosotros en esta mañana, hermanos, hermanas líderes, pastores evangelistas, tenemos que levantarnos y hacer una vez más ese movimiento todos juntos, donde todos juntos podamos levantar esta época para poder sanarla y liberarlas de las manos de Satanás. Entonces, en el punto número 1, hay que levantar la torre de los esclavos de justicia. Amén. Punto número 1, hay que levantar la torre de los esclavos de justicia. Romanos 6:16. Para recibir la respuesta de las 1000 torres, debemos orar por la mañana para que las 393 bendiciones se establezcan en nosotros con la palabra y que descubramos la palabra en todos los asuntos. Durante el día debemos transmitir nuestra oración en cada encuentro personal y por la noche podemos concentrarnos en la oración. Entonces el poder del 393 se establecerá en nuestra vida, el espíritu y días cotidianos. Eso lo podemos ver en Génesis 1:27. Amén. Él estará nuestra identidad, Génesis 2:7, el aliento de vida, Espíritu Santo, el poder de Dios para ser testigos, y la bendición del huerto del Edén de Génesis 2:18. Entonces, cuando yo entiendo
que a través del sistema del 393, donde están el Dios Trino, también podemos ver las tres trascendencias, los tres movimientos de vida, tres respuestas sin precedentes, y podemos ver la época donde Dios está salvando y sanando, restaurando a los pastores, los copastores, los líderes laicos, los remanentes. Podemos levantar y transmitir, hermanos, a través de nuestro encuentro personal, una oración personal en la mañana, tarde y noche, respuestas al campo, ¿no? Las únicas personas que pueden traer respuestas al campo somos nosotros. No lo puede hacer la ciencia, no lo puede hacer la medicina, los políticos no lo pueden hacer, las grandes iglesias que se están levantando en el mundo no lo pueden hacer, porque están perdiendo fuerza, están cerrando, y por eso que no pueden disfrutar de lo que usted y yo estamos conociendo en este momento, el Evangelio de Cristo, ese Evangelio que da respuestas a nuestras vidas, el Evangelio de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestras vidas. Cuando yo me aferro a ese pacto, puede dar respuestas a mi vida y al campo donde yo esté. El punto 2, hay que levantar la torre que nos libera del pecado. Punto número 2, hay que levantar la torre que nos libera del pecado. Debemos orar por la construcción del templo, donde hay, ¿qué? Está el atrio de los gentiles, el atrio de la oración y el atrio de los niños. Ese es el templo, esta es la iglesia que tenemos que levantar. Si tenemos esta iglesia, podemos salvar el campo. Si tenemos esta iglesia con estos tres atrios, gentiles, el atrio de la oración y el atrio de los remanentes, podemos sanar las familias que están llegando a nuestras iglesias, hermanos. Son familias que necesitan el Evangelio. Tenemos que restaurar el Evangelio en ellos. Mucha gente viene de otras iglesias con heridas, con desilusión, con conflictos, y la iglesia que tenga estos tres atrios va a poder traer la sanidad a sus vidas. El punto número 3, hay que levantar la torre que transmite, ¿qué cosa? La vida eterna. Amén. Hay que levantar la torre que transmite la vida eterna. Tener la vida eterna se refiere a ver lo que es eterno, y esta vida eterna está solamente en Jesús. Y tener la vida eterna se refiere a gozar de las bendiciones de ¿qué? De las 25 horas. Amén. Donde podemos ver el reino de Dios, el horario de Dios para nuestras vidas. Por eso la torre es la que nos ayuda a que estas bendiciones estén en nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? 24 horas. Que esté durmiendo, al levantarse, al ducharse, al salir al trabajo, a los estudios en la iglesia, en el campo, hermanos, hermanas, esta bendición nos va a seguir 24 horas al día. Por eso, una vez más, Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios, su justicia, ser un siervo de la justicia, ser un esclavo de la justicia de Dios, y va a tener respuestas de 24 horas, 25 horas en la eternidad. El sistema de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos prepararnos, ¿para qué? Para salvar realmente ¿a qué? A las 237 naciones y a las 5.000 tribus. Hermanos, se está levantando en los campos. En Europa, en el Medio Oriente, hemos conocido a una pastora que está en Italia, es coreana, pero está en Italia, está haciendo la obra, y nos ha pedido que oremos por intérpretes, por traductores, porque ella está entrando al campo de Turquía, al campo de Afganistán, al campo de Albania, al campo de Irán. O sea, esos campos se necesitan. Tal vez nosotros no podemos entrar, pero oremos para que Dios levante ese sistema de levantar y sanar a la élite, a los discípulos que están esparcidos por todas partes del mundo. Amén. En el caso del pueblo de Israel, entregó todo en el desierto para edificar el tabernáculo. Amén. En el desierto, solamente aquellos que entendieron la importancia de Cristo y el tabernáculo lo dieron todo. Los demás murieron, se quejaron y no disfrutaron de ese tiempo importante. Por eso David también preparó el templo por toda la vida. Y en el caso de Pablo, levantó iglesias en varios lugares del mundo. Por eso nosotros también debemos levantar las iglesias derrumbadas en el mundo. Para ello debemos asumir la responsabilidad de un atrio entre los tres, y hay que levantar las 1.000 torres. Por eso, orando por el doble contrato con Dios, hemos de cambiar la situación en la que no se proclama el Evangelio y salir de la pobreza y la enfermedad. Amén. Solamente si levantamos estas 1.000 torres. ¿Quiénes son esas 1.000 torres? 1.000 discípulos, empresarios, evangelistas que tengan el Evangelio. Con eso es suficiente para poder salvar
y sanar esta época que está yendo, hermanos, a su destrucción. Hay más de 4.000 religiones. Cada quien está buscando un sistema para poder salvar el campo. También podemos ver que hay más de 90.000 denominaciones, panteístas, deístas, teístas, en fin, trinitarios, unicitarios, que cada quien está peleando por quién tiene la verdad. Mas nosotros estamos seguros y sabemos que Dios está con nosotros, por eso nuestra seguridad siempre tiene que estar puesta en el pacto absoluto de Cristo. Amén. Entonces tenemos que levantarnos como esas torres de oración, y a través de eso, hermanos, vamos a poder quebrantar las torres de Satanás, que no nos permite disfrutar del campo, que no nos permite disfrutar de que somos hijos e hijas de Dios. Así que vamos a, en esta mañana, hacer la oración del pacto, una oración que está centrada en el tema de hoy, que nos dice que tenemos que ser esclavos de la justicia, más no esclavos de este mundo. Porque si caemos engañados por este mundo, hermanos, vamos a fracasar. Pero si dejamos nuestro propio estándar, nuestra propia forma de ver el Evangelio, nuestro propio criterio, nuestro propio estándar, vamos a poder disfrutar lo que Dios ha preparado. Así que vamos a orar en esta mañana para terminar con nuestro diario de oración. Sí, amén. Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias. Te pedimos para que podamos restaurar lo que es verdadero para nosotros. Pedimos que se levanten las 1.000 torres, que serán las torres para salvar a las 237 naciones, las 5.000 tribus, y que se levante la torre de la oración en nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. Juntos hacia la evangelización mundial.